tardes a todos. Gracias por venir, lo primero. Sé que esto está un poquito lejos, que hay muchas cosas para hacer estos días. Y nada, bienvenidos a la charla que he titulado Trabaja menos, cómo aprovechar el tránsito a la ilustración digital. Es cosa de tiempo, todos tarde o temprano acabaremos trabajando en digital, porque es todo mejor, todo mejor. Parece que venga a vender un futuro de ciencia ficción, antes de la secta, pero no. Hay muchas razones para pasar al digital. Bueno, lo primero, yo soy David López, soy dibujante de cómics, llevo 20 años trabajando de manera profesional en la industria del cómic y me ha tocado vivir una transición que filosóficamente y tecnológicamente es increíble. Hemos pasado de hacer los cómics de una manera totalmente manual, con una cantidad de tiempos perdidos, tiempos muertos y una cantidad de energía tirada a la nada, y hemos pasado a todo lo contrario, a un sistema totalmente digitalizado y cada vez más optimizado. Son palabras que suenan muy feas cuando se habla de arte, pero hay que saber aprovecharlas. Os enseño aquí la primera página que dibujé para el mercado estadounidense, que fue un episodio que salía en noviembre del 2002. Podéis ver que los bocadillos estaban pegados. Estos ya estaban impresos en un papel que se pegaba, y entonces rotuladitos los bocadillos los hacían a mano todavía y se pegaban físicamente en el original, y eso hacía que todo el proceso fuera realmente largo y tedioso. Yo dibujaba el lápiz, lo mandaba a Estados Unidos, una semana de transporte. En Estados Unidos un señor o señora le ponía los bocadillos estos y pam, los pegaba y los mandaba otra semana después a un entintador que estaba en otro sitio, que los pasaba tinta y los devolvía a la oficina de Marvel, de DC en este caso, donde se escaneaban. Hola. Dice, hola, buenas. Es que me ha dado por empezar a puntuar. Donde se escaneaban, y entonces todo el proceso era realmente largo. Y de hecho ya en el 2002 había escáneres y había posibilidad tecnológica de hacerlo mucho más rápido y ahorrar los envíos, pero donde un freelance puede ir más rápido, las empresas más grandes paradójicamente les cuesta más el cambio. Pasó el tiempo, apareció Google Imágenes, con lo que podías buscar documentación a gran velocidad y tenías el mundo entero a tus pies. Los programas de 3D me permitieron no tener que dibujar un coche desde el año 2004, que no dibujo coches, eso lo hace un ordenador que lo hace mejor. Y otro de los hitos importantes fue la bajada de precio de las impresoras de 3D. De tal manera que tú podías trabajar en el formato que querías para hacer los bocetos de página y te lo imprimías en un azulito claro, en tu página, en tu papel de A3, y ya los originales pasaron a tener este aspecto. Este aspecto es de un original a lápiz. Un original a lápiz que tenía un acabado que luego tenía que llegar otro profesional, que es el entintador, y pasar la línea de lápiz a línea de tinta. ¿Qué pasa? Que en este momento ya la calidad de las impresiones había subido sustancialmente, pero la industria todavía seguía en estándares de los años 50 y en un tipo de cómic que era diferente, que se imprimía en papel de periódico, y entonces necesitaba que la línea fuera muy fuerte, muy dura, muy bold, dicen los americanos, no creo que no hay traducción directa, muy pesada, de tal manera que cuando el papel abriera el punto, ensanchara la línea, difuminara los bordes, se pudiera leer igualmente. Pero ahora ya no, y a mí es una cosa que me frustraba mucho, porque este acabado de lápiz, en el que ves que hay diferentes tonos de negro, que no es
el negro claro o negro oscuro. Bueno, no es el negro oscuro que te da la tinta. Pues esto me frustraba y me parecía que era una pérdida este tipo de trabajo. Pero siempre estaba la tentación de, bueno, ¿y si me paso al digital, qué voy a hacer con los originales? Porque los originales hay un mercado, hay gente que las páginas donde se dibujan los cómics está interesada en comprarlas. ¿Qué pasaba? Pues que la digitalización estaba en marcha y yo mandaba estas páginas escaneadas a mi entintador y mi entintador lo que hacía era esto. Entintaba la línea y lo dejaba así. Que él luego con su Photoshop rellenaba los negros, hacía los marcos de viñetas, pues los mismos avances que estaba teniendo en la fase del dibujante a lápiz las estaba aplicando el dibujante a tinta y estaba consiguiendo pues reducir su tiempo de trabajo, que al fin y al cabo es a lo que hay que aspirar, a trabajar menos rato pero trabajar mejor. No estoy vendiendo aquí la cibernética por la cibernética, digo la cibernética por la siesta, que creo que es muy importante. El caso es que hubo un tiempo en el que los originales se hacían a lápiz, el dibujante a lápiz, y luego el dibujante a tinta los entintaba. De tal manera que había una parte del trabajo que se perdía. Hola, buenas. Bienvenidos. Sentaros por donde queráis. De tal manera que el trabajo del dibujante no se veía, el que se veía era el trabajo del entintador. Y lo comenté con mi entintador de la época, que era Álvaro López, y me dijo, tranquilo, no te preocupes, que te voy a guardar tus originales de este número. No son del número 64 de Catwoman, creo que son del 58, una cosa así, y son esto. Esto es una caja de virutas de goma. Mis originales están aquí pegaditos dentro de las gomas y este señor, que es un cachondo, pues las recogió durante todo el mes y me las dio, toma, tus originales. Y esto da que pensar. No es un artista. Álvaro López es un artista de los más grandes que conozco. Y conozco artistas muy grandes. Y bueno, da que pensar y más viendo que había cosas del trabajo que yo quería hacer, que para mí eran muy interesantes, que eran muy bonitas, y no las podía hacer por la propia distribución del trabajo y el propio sistema industrial en el que estábamos. Pues que una persona hacía el dibujo a lápiz, otra persona lo pasaba a tinta, y entre medio se perdían partes y además entre medio se perdía mucho tiempo. O sea, yo había cosas que quería hacer, por ejemplo, cuando un superhéroe tira sus rayos, yo ya sabía usar Photoshop y programas de dibujo digital y sabía que eso, con el dibujo digital haces en 2 minutos, tienes los rayos perfectos y además ya se lo puedes pasar al colorista, porque os recuerdo que en el cómic americano el trabajo está dividido para especialistas. Un dibujante a lápiz, un dibujante a tinta, un colorista, un rotulista, que es el señor que pone los bocadillos, y luego ya se llevan a imprenta y demás. Pues en todos esos pasos yo sentía que me estaba perdiendo cosas que a mí me podrían beneficiar si las hacía. Pues si le hacía los rayos yo, que tira el superhéroe, pues eso, vaya, de todo. Eso que me llevaba, porque podía hacerlo mejor y a menos tiempo. También quería controlar la iluminación, quería trabajar con medios tonos, que hasta entonces no podía. Podías poner los indicados, que era un montón de trabajo y un montón de pasos intermedios más que había que hacer. Cada vez que escaneabas una página había que limpiarla un poquito, filtrarla. No todo el mundo tenía un escáner de A3, había que escanear en 2A4 y montarlo. Y cuando tienes que hacer las 22 páginas de un TVO que viene con prisa y tienes que escanearlo, montarlo y limpiarlo y demás, pues es un rollo cuando además no va a quedar especialmente mejor. Y también había visto que estaba haciendo cosas para que los originales fueran más bonitos y que así se pudieran vender mejor. Y eso estaba en contra de lo que es el original.
de facto de un cómic. El original de un cómic es el TVO publicado, que es esto. No son las páginas que yo tengo en mi casa que yo dibujo. No, es cuando ya está imprimido con sus colores, sus textos y su todo. O sea, cada TVO que una persona se compra es un original de cómic. Lo otro son subproductos que no son necesarios. Y estaba viendo que se perdían muchas cosas. Recuerdo puntualmente una viñeta, ver una cara que el lápiz decía, hostia, me ha quedado súper bonito y solo lo voy a ver yo, porque tampoco la voy a poder vender, y el entintador va a dibujar otra cosa encima. Y me dio bastante pena. Y aparte, la limitación que tiene de solo poder usar negro en la tinta. Porque los que sois artistas sabéis que a veces la línea, si le das la tinta un poco más diluida, pues tienes posibilidad de hacer otros registros. Así que un día me puse la Cintiq, me puse el ordenador y cambié totalmente mi manera de trabajar. Y he cogido un vídeo que tengo del proceso de una página. Y os lo voy a poner para que os acompañe mientras yo doy la chapita. Una vez te pasas al digital, hay que empezar a pensar todo de una manera totalmente diferente, porque las limitaciones que tenías ya no están. Y entonces tienes que aprender a usar otra herramienta, igual que tienes que aprender a usar la acuarela, que es diferente de la témpera, que es diferente de los lápices de color, y no puedes querer hacer lo mismo con acuarela que haces con lápices de color, porque son herramientas diferentes. Y lo primero que me di cuenta es que casi todos los artistas, cuando empezamos a trabajar en digital, intentamos hacer una transposición directa de lo que estábamos haciendo en papel. O sea, coges y casi buscas una regla y con el lapicerico de la Cintiq le das. Pues no, o sea, tú tienes una serie de herramientas que tienes que utilizar y hay una serie de cosas que antes dabas por sentadas que ahora ya no dispones. Una de ellas es el zoom. Cuando trabajas en digital puedes acercarte hasta lo absurdo. Y hay que saber hasta dónde se ve el trabajo que estás haciendo. Es lo mismo que si te pones a dibujar para una ilustración que vaya a ser publicada a 3 centímetros por 3 centímetros en un papel así gigantesco y usas una lupa. Cualquiera sabe que eso no se va a ver. Pero con el ordenador es muy fácil perder la escala y perder la referencia de qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve y qué es lo que va a salir. Los primeros trabajos que hice, pues pequé un poco de eso, de sobretrabajarlo. También hay otra cosa que me pasó, que es un amigo lo llama el efecto de buffet libre. Y es que tienes tantas posibilidades de hacer tantísimas cosas, tantas herramientas nuevas y las quieres usar todas, que te pones a usarlas todas a la vez en la misma ilustración. Y eso obviamente es un error muy fuerte, muy grande. Es como querer hacer una ilustración, meterle lápiz de carboncillo, acuarelas y un óleo y aerógrafo y wax y esto y lo otro y lo de más allá. No estoy diciendo que no haya que mezclar técnicas, pero lo que no hay que ponerlas son todas siempre todo el rato, porque entonces quedan unos monstruos espantosos. Y también me encontré con que de primeras el acabado que hacía quedaba muy frío. Y muy frío precisamente por la cualidad que tiene el dibujo digital, que es que te permite llegar a la perfección o a cotas de perfección que antes no podías llegar. Y entonces te engorilas y dices, si lo puedo hacer todo paralelo y todas las líneas perfectas al mismo ancho, pues lo voy a hacer porque es lo que me pide el cuerpo. Así que eso hace que quede más frío. Y la solución a eso es trabajar buscando el error, buscando que quede más sucio, que te da igual borrar y hacer las cosas que normalmente no harías en papel, porque en papel siempre buscas que quede más limpio y más pulcro. Pues la manera de pensar es al revés. Aquí este vídeo os lo he puesto porque hice el experimento de hacerlo con cero papel.
En este TVO no hay ni un solo papel. Normalmente me imprimo el guión en papel para hacer bocetitos y tenerlo en la mano. Pero aquí dije, venga, vamos a probar. Y creo que es a partir de esta parte que empieza una cosa que es muy interesante. Y es que cuando trabajo en digital, sobre todo cuando hago mis propios cómics, una de las cosas que en la actualidad se hace lo último, que es rotular el TVO, yo lo hago desde el principio. Yo me cojo los bocadillos con los textos que van a ser más o menos definitivos, los coloco en su sitio y ya compongo la página y las viñetas en función de lo que van a ocupar los bocadillos. Lo cual me permite tener el control absoluto del aspecto que va a tener. A ver, ordenador más maniático del control, imagínate, esto sale bien fijo. Y luego ya te vas... Creo que es parte de la manera de hacer, de la manera a la que hay que intentar llegar, que es intentar abarcar el máximo posible del proceso a la vez. Que al fin y al cabo es lo que se busca como autor, como artista siempre, ¿no? Pues controlar tu obra, hacerlo todo tú. En este caso también lo escribí yo, pero hacer vídeos de cómo metes las palabras y reescribes no es tan visual. Pero en cualquier caso, creo que es muy curioso esto, que es que hay que cambiar la manera de pensar y pensar ya en el cómic como un todo. También hay que cambiar los hábitos de salud y de seguridad en el trabajo, podría decirse. Por ejemplo, creo que hay que invertir en una silla que te guste. Yo uso una silla de estas de rodillas porque se carga mucho la espalda y se cargan mucho las muñecas cuando se trabaja en digital, porque en una mesa apoyas el peso contra la mesa y entonces descargas el peso de los hombros, de los brazos y de la espalda. En cambio en el ordenador no, porque si te apoyas demasiado en una tableta digital de esta, pues las patitas se rompen. Solución a eso es utilizar la misma mesa o un atril de dibujo de estos portátiles que aguantan muy bien el echarse encima, o bien comprarse ya la cinta y la digitalizadora. La tableta digitalizadora ya de las que tienen soporte y que aguantan bien. Pero en cualquier caso, lo de no apoyarse sobre la mesa creo que se cargan muchas espaldas y muchas muñecas. También, como no se cambia de herramienta físicamente, porque es siempre el mismo lápiz, stylus lo llaman ellos, como no coges un lápiz más ligerito, otro más gordo, otro más no sé qué, la posición de la mano tiene que ser óptima. Para los que dibujáis así, o así, o así, nada. El lápiz larguico y apretando poco, porque el rango de presión que tienen los stylus, estos es mínimo. Hay como menos de medio milímetro entre apretar el máximo y apretar el mínimo, o sea que a nada que aprietas ya has llegado al máximo. Hay que trabajar con mucho cuidado eso. Y también elegir las herramientas ya dentro del programa, las herramientas que más nos convengan. ¿Qué más? Yo soy muy amigo de todos los inventitos y entonces yo ya tengo un tecladito auxiliar. Esto es un mandito para los programas de ordenador, pues sabéis que se usan muchos atajos y demás. Lo que pasa es que si tienes una mano en el teclado y otra en el stylus, pues a veces tienes posturas que no son del todo buenas. Hay muchos mandos. Este es el mando propio de Clip Studio, que tiene muchas combinaciones y muchos programitas y muchas cosas. A mí me gusta, está muy bien. Pero te vale también un mando de PlayStation, un mando de la Wii. Hay mandos que venden en Amazon, que son mandos con conexión Bluetooth y te puedes programar los botones como quieras. A mí me parece que es un avance. Lo que pasa es que también uso el teclado y cualquier cosa que tengas que te ayude a no estar siempre en la misma postura te va a venir bien. Y sobre todo hay una trampa que todavía no os puedo decir cómo salir de ella,
Y es que si estás todo el día delante del ordenador, con el ordenador encendido y haciendo cosas en el ordenador, te vas a dejar los ojos. Y esto es así. Hay, para los que no tengáis la vista graduada, que no necesitéis gafas, hay unas gafas que deben tener como un filtro ultravioleta o algo así, son gafas transparentes que hacen que no se te sequen tanto los ojos. Está la lágrima artificial y para compensar también recomiendo no trabajar a oscuras, vigilar que no te dé ningún reflejo en la pantalla, porque eso además es incómodo, además de no ver. Y yo me he puesto mi Cintiq, que es de este tamaño, tiene un buen margen negro, pues le he puesto una luz detrás para que no se me centre la vista aquí y que vea un poquito más. Esto por lo visto es necesario. Y también me ilumina el teclado que me queda por debajo. Tener una iluminación buena en el entorno de trabajo es importante. Tendemos a pensar que, como soy artista, no pasa nada porque me siente mal, porque soy artista. Pasa nada porque coja mal el lápiz, porque es así como me gusta. No. Además de artistas, somos profesionales y como profesionales tenemos que cuidar nuestras herramientas de trabajo, que son nuestros ojos y nuestras manos. Y también nuestros ordenadores. Así que si alguien no ha empezado ya a trabajar en digital y se lo está planteando, que se prepare una buena estructura de backups. Backups es copias de seguridad y estas cosas. En mi caso, yo uso Mac, que ¿por qué si es más caro y el otro lo hace mejor? Pues porque se cuelga menos veces y además para mí, que soy un poco tonto, es más fácil de configurar todo. Yo trabajo a gusto, pero allá cada uno como le guste. ¿Qué me permite esto? Tengo mi ordenador con una copia de seguridad que se va haciendo cada media hora de manera automática. Pero, como ya os he dicho que soy un maniático del control, también tengo una aplicacioncita que me hace una copia cada minuto a un disco duro externo. Y luego ese disco duro externo es donde está alojado mi Dropbox. De tal manera que en cada 15 minutos, cada media hora con el Time Machine, tengo la copia que está en el disco duro local, la copia que está en el disco de copias de seguridad, la copia que está en el disco duro externo y la copia que está sincronizada desde internet. ¿Qué es necesario? Pues bueno, el día que se me el ordenador sabré hasta dónde he hecho bien o no he hecho bien. Yo creo que hacer más copias de seguridad, por lo menos de principio, no es necesario. Pero quién sabe. Luego, otra cosa que es primordial a la hora de trabajar con el ordenador, y es que hay que ser muy ordenado. Hay que tener todos los datos siempre a mano. Cada vez que se hacen las capas, ponerle los nombres, colocar cada capita en su sitio. Si os podéis poner los colores, pues los colorcitos. Yo, todos mis archivos de cómic están ordenados de la misma manera. Todas las viñetas tienen su número de viñeta por orden de lectura, la rotulación va en una carpeta que dependiendo del idioma lleva un color. Llevo siempre, veréis abajo a la derecha, hay una carpeta marcada en rojo que son las capas que voy tirando. Porque en vez de borrar una capa, como tengo un ordenador, pues oye, la guardo ahí. Nunca he necesitado nada de lo que he tirado en la carpeta roja. Pero sé que el día que borre una carpeta roja, ese día voy a necesitar esa capa. El que haya trabajado en Photoshop alguna vez lo sabe. Capa que borras, capa que necesitabas. ¿Qué más? El orden no es solo necesario dentro del archivo, es necesario dentro de la manera en la que trabajas. Si bien el digital te permite cambiar las cosas a mitad de proceso siempre que quieras, por ejemplo, la casa que se ve ahí en el primer plano, en la primera viñeta, la definitiva será otra, diferente. Pero lo que permite el digital es que la parte que es boceto, si es buena, permanezca desde el principio hasta el final. Y eso siempre es una tentación de la que hay que trabajar con cuidado. Mira, esta parte que estaba haciendo aquí, yo la hacía en la parte de bocetos, en los bocetos cuando dibujaba en papel, pero luego me era imposible pasarla a la página final. Y es que estoy poniendo ya las masas de negro y las masas de gris
que utilizaré al final en la fase de color. Pero ya las tengo aquí puestas. Y esto, trabajando en papel, es imposible. Porque lo vas a hacer una vez y luego lo vas a repetir y vas a tener que acabar recurriendo al ordenador para meter los grises o para hacer el color digital. O sea, cuando uno tiene reticencias a empezar a trabajar en digital, debe darse cuenta que probablemente ya está trabajando en digital. El color analógico creo que da David Guirao y ya nadie más, ¿no? No sé. Todo es digital ya, pues por razones obvias, pues porque es mejor, más limpio, más barato, más rápido y más todo. Y no nos echamos las manos a la cabeza, pues porque están evidentemente mejor que para qué tocarlo. Yo insisto en que a medida que vas trabajando de manera digital, empiezas a encontrar que quieres cambiar cosas de tu manera de hacer. Y normalmente, o en mi caso, yo tenía mi freno personal de decir, ay, es que esto igual no es lo correcto. Dibujar tiene que estar todo bien dibujadico, lo que aprendes académico de lo que es dibujar. Así que creo que lo mejor es olvidarse de la manera que hacías antes e intentar pensar tu trabajo de otra manera. Y de hecho, intentar llegar a un acabado diferente, a un acabado que solo puedas hacer de manera digital. Yo creo que intentar hacer el mismo acabado que hacías en digital, en papel, hacerlo en digital, creo que es una pérdida de energía y de tiempo realmente importante. ¿Qué más? Es que, claro, yo lo veo evidente, ¿no? Aquí, como veréis, estoy ya... está todo el boceto terminado y estoy ajustando poco a poquito el tamaño que tiene cada uno de los bocadillos para saber exactamente cuánto voy a tener que dibujar después. Y normalmente esto de ajustar los bocadillos se hace al final con todo el TVO dibujado. ¿Y qué pasa? Que en esa fase ya es tarde para cambiar muchas cosas, sobre todo si ya está el TVO coloreado. Ya no puedes tocar el dibujo porque el dibujo está como estaba, como va a salir. Así que la parte de rotular desde el principio a mí me parece maravillosa, me parece que me ha dado la vida. Y también aquí estoy haciendo una cosa que antes no podía hacer o que me da un poco de reparo. Es que la herramienta que estoy utilizando no es una plumilla de tinta, digamos. Es una cosa que yo llamo lápiz graso, que es de... o vete a saber cuál es este, no caigo ahora. Probablemente sea un lápiz con textura de papel. Yo tengo controlado con qué nivel de presión me va a dar un negro sólido y si no aprieto tanto me va a hacer una línea un poco más finita y con menos tinta, menos carga. También, dependiendo de la inclinación o la velocidad a la que se haga el trazo, la opacidad de la línea no va a ser la misma. Con esto quiero decir que no es tan frío como uno se pueda pensar de primeras. Lo único es que hay que adaptar todas las herramientas a la manera de trabajo de cada uno. Aquí lo de la casa, creo que probé 2 o 3 casas diferentes hasta que encontré la que me gustaba. Otra cosa que me gusta mucho es separar por capas los planos. El primer plano está en una capa, segundo plano en otra, fondo en otra, grises en otra. Eso dentro de cada una de las viñetas. No es para todo el mundo, pero allá cada uno tiene que encontrar la manera en la que se encuentra a gusto. Otra cosa que permite el trabajo digital, que está muy bien, y sobre todo en obras, llamémoslas industriales, como es el cómic de superhéroes, es el trabajo colaborativo. En el cómic de superhéroes se trabaja en el manga también, se trabaja con unas fechas de entrega muy duras. O sea, se trabaja muchísimo y se trabaja muy rápido y a veces no da tiempo para todo. El trabajar en digital
te permite trabajar con gente que te ayude a hacer las cosas a las que tú no llegas. La figura del asistente de fondos pues existe por algo. Los japoneses lo usan mucho y es una persona que coge tu paginita, tú le indicas dónde están los fondos o le dices hay que calcar esta foto y esta persona pues pum, 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 te lo hace dibujado, se le paga y se acredita, ¿no? Tal cual y ya está. Entonces eso es trabajo que haces, que no haces tú y entonces dispones de más tiempo. Trabajando en formato digital, le puedes mandar la página con las medidas exactas de cada una de las capas, que esta persona te haga los fondos y luego tú integrarlos en tu propio archivo o usar los dos en el mismo archivo. De tal manera que se puede estar trabajando dos personas a la vez en la misma página. Y luego que no se note nada, que quede perfecto. E incluso yo soy partidario del trabajo colaborativo porque yo he trabajado alguna vez con asistente y en el caso de All New Wolverine ambos nos dedicamos a hacer los diseños de los personajes. De tal manera que el mundo que creamos para ese TVO era mucho más rico porque había dos personas con dos maneras de hacer diseños de personajes y de entornos y de todo, trabajando juntas en un mismo proyecto. Y la verdad es que quedó bastante bonito. Yo estoy muy contento de ese trabajo. Y además pudimos hacerlo a un ritmo loquísimo. Íbamos a 4 semanas por TVO y de no haber sido con este compañero, pues no se habría podido hacer. Luego además, los archivos los pasas al colorista, que es el siguiente en la cadena de montaje de los superhéroes. Y le puedes pasar con las notas, porque a veces le dicen, esto lo quiero así, esto lo quiero asado. Pues le puedes poner una capa solo de notas, con anotaciones e incluso con la documentación. Puedes decir, es que quiero la iluminación que se ve en esta catedral, pues la quiero para esta escena. Y quiero que esta sea la línea separada, lo que sea. Lo llaman color code, pues lo típico de que la línea no sale negra, sino que sale azul o verde o lo que sea.